Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que me permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y muchos requisitos más. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? El mundo globalizado en el que vivimos nos exige una evolución constante. Por eso, en la Universidad César Vallejo nos renovamos, porque tus sueños no pueden detenerse, porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas educativas más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital de la mano de Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas, idiomas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso, contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia. Y hoy en día, a través del UCB Go, podrás acceder al programa de movilidad virtual académica sin salir de casa. Solo en los últimos meses, más de 900 extranjeros y 1.800 vallejianos realizaron este programa en sus diversas modalidades como clases espejo. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48.000 trabajos de investigación. En los campus, nuestros estudiantes cuentan con laboratorios y herramientas de primera generación. Hoy en día, pensando en la continuidad educativa de nuestros estudiantes, hemos adquirido diversos simuladores virtuales para hacer de la formación de nuestros vallejianos una experiencia profesional única. Actualmente, contamos con 25 carreras de pregrado y para los egresados que quieren continuar estudiando, la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo ofrece una amplia variedad, 19 maestrías y 6 doctorados, que no solo te harán obtener una formación superior, también te formarán para un competitivo mundo laboral. Prueba de ello son nuestros más de 20.800 alumnos en la Escuela de Posgrado UCB. Como ves, la Universidad César Vallejo tiene todo lo que necesitas para continuar con tus sueños. Así que no esperes más y únete a la Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU para los que quieren salir adelante. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos, estimadas autoridades, estudiantes y público en general a la jornada de actualización Descubriendo las normas internacionales de información financiera. El día de hoy estoy acompañado con una participación bastante condecorosa. La doctora Mariela Karina Solano Campos, directora nacional de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad César Vallejo. Asimismo, la ponencia de hoy está titulada Aspectos críticos a considerar en la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Para este caso, nos acompaña el contador público colegiado Carlos Eduardo Lainez Miranda. Permítame, antes de darle pase, leer su hoja de vida. Contador público colegiado, egresado de la Universidad de Lima.
consultor de normas internacionales de información financiera, y cabe resaltar que cuenta con más de 7 años de experiencia en implementación y asesorías en NIF, en distintas empresas y grupos económicos. Ha trabajado como consultor senior en empresas como Deloitte Perú, Ernst Young y PricewaterhouseCoopers, desempeñando asignaciones de auditoría y consultoría. Cuenta con certificación internacional de información financiera y es expositor en distintos cursos diplomados en institutos y universidades. Le doy pase en ese momento para su admirable ponencia. Contador Carlos Lainez tiene la palabra. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la introducción. Buenas noches con todos. Es un gusto, buenas noches Marianela, buenas noches John, es un gusto estar presente en esta gran invitación, en esta gran noche, en la cual podemos compartir, veo con más de 700 participantes en esta sala, estos conocimientos y este título tan importante que es los aspectos críticos a considerar. Como ya me has presentado, voy una cantidad regular de años en este mundo contable, en este mundo financiero, tanto por la parte de auditoría como la parte de consultoría. Encantado de poder participar de estas charlas, de estos eventos, para poder compartir conocimientos, poder compartir más que todo experiencias de lo que he podido ver, he podido experimentar, he podido analizar en las consultorías, en las auditorías, en los diferentes grupos económicos, en las diferentes empresas, en los diversos sectores que hay aquí en el Perú y en algunos ejemplos o en algunos casos de manera internacional. Reitero el agradecimiento por la invitación esta noche. Voy a compartir ahorita mi pantalla voy a acompañarlo con una presentación para que todos estén al tanto de lo que voy exponiendo, de los tips que vamos dando sobre los aspectos críticos al momento de analizar las normas internacionales de información financiera, que son muy importantes hoy en día para poder analizar los estados financieros y tomar decisiones en base a esta información financiera muy importante al momento de tomar una decisión para inversión, tomar una decisión para un préstamo o las diferentes razones que pueden tener los usuarios de información financiera. Entonces, denme un segundo, ahorita comparto mi pantalla. Listo. No sé si me podrían confirmar ahí por el chat, buenas noches, si se lleve ya la pantalla que estoy compartiendo. Sí, Carlos, ya se proyecta en pantalla. Perfecto, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Entonces, esta noche vamos a tratar este tema, este resumen de temas particulares. Vamos a ver la agenda que lo he dividido en 5 puntos importantes, que es los aspectos críticos a considerar al momento de que analicemos las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué consideré, digamos, este tema muy especial y muy importante para todos los que estamos inmersos en el mundo de estudiar, en el mundo de aplicar, seamos que seamos auditores, consultores o que estemos del otro lado como empresas aplicando las normas internacionales de información financiera? Si bien las normas internacionales de información financiera, lo vamos a ver esta noche, tienen un objetivo claro, que es darnos esos lineamientos, darnos esos principios como bases y conceptos básicos e iniciales para poder armar y preparar la información financiera para que tenga utilidad, para que tenga comparabilidad, para que sea de certeza, sea fiable, sea comparable en un punto en el tiempo, sea comparable en políticas contables. Vamos a ver qué son las políticas contables, qué son los estimados, qué son los criterios en adelante. ¿Y para qué? Siempre para que los usuarios de la información financiera puedan recibir esta información, y vamos a ver quiénes son los usuarios de información financiera. Pueden haber usuarios internos y pueden haber usuarios externos. Los usuarios internos que están inmersos en la compañía, que pueden ser los trabajadores, puede ser la gerencia, pueden ser los accionistas, y tenemos los usuarios externos que pueden ser los reguladores, el gobierno, los posibles inversionistas, y ellos requieren de información financiera para tomar decisiones, sea la decisión que sea para comprar compañías, sea para vender la compañía, sea por algún requerimiento interno de algún regulador como tal. Todos necesitan información de una compañía porque tienen, digamos, un interés particular y peculiar sobre esa compañía, y digamos que el marco que asegura de manera internacional y es uno de los más confiables, porque hay otros, son las normas internacionales de información financiera, o en su resumen como las llamamos las NIF. Vamos a ver por qué se crearon, para qué sirve esta utilidad al momento de preparar el conjunto de estados financieros. Vamos a ver
cómo los usuarios recogen esta información y la analizan, cuando estemos aplicando, qué criterios hay que aplicar antes de irnos a una norma particular. Vamos a ver las últimas, acá les voy a dejar las últimas modificaciones, por ejemplo, algunas, las nuevas normas que han salido. Con esto de la pandemia del COVID-19 también lo he considerado en esta presentación para ver qué tenemos que hacer ya después de casi 2 años de pandemia en los estados financieros y seguir analizando como tal. Y por último, algunas recomendaciones y conclusiones sobre los aspectos no solamente contables, sino también los aspectos operativos que tenemos que nosotros recoger y que son de requerimiento de documentación en las normas internacionales de información financiera para presentar, para registrar, para revelar esta información, y posiblemente todos conocemos qué es la auditoría. Cuando caemos ante una auditoría financiera, o posiblemente también a veces en las auditorías tributarias que piden alguna información que se basa en las NIF, tengamos documentación adecuada para poder sustentar desde su momento que se aplicó y no al momento que nos cae la auditoría, ya toda la documentación aplicable a cualquier transacción, a cualquier juicio, a cualquier discusión que tenga la gerencia, porque la gerencia es la responsable de la información financiera. Entonces, este en resumen es lo que vamos a ver esta noche. A eso es lo que he considerado estos aspectos críticos que nosotros tenemos que considerar desde cualquier punto para analizar las normas internacionales de información financiera. Estos son los puntos de la agenda que ya les venía comentando. Vamos a ver 5 puntos en particular. Vamos a ver la introducción a las normas internacionales de información financiera, quiénes las emiten, quiénes las aprueban aquí en el Perú, algunas definiciones y conceptos muy importantes que hay que conocer cuando entramos a este mundo de las normas internacionales de información financiera, sean para los que sean estudiantes que recién están viendo estas normas, sean para los que ya están aplicándolas, los que están trabajando, los que son de consultores, de auditores, o los que están en las empresas aplicando estas normas como tal. Vamos a ver el objetivo de la información financiera, del conjunto de estados financieros, para qué sirve, qué incluye todo un juego completo de estados financieros, cuáles son los que presentan y qué informes adicionales pueden presentar la gerencia o las compañías y qué requisitos deberían tener si quieren seguir la normativa y digamos, la rigidez de las normas internacionales de información financiera. Dentro del objetivo y la introducción también vamos a ver qué otros marcos contables hay a cuál se comparan. En el punto número 4 vamos a ver las nuevas normas, vamos a ver actualizaciones que han habido en estos últimos años, algunas enmiendas que se han emitido a las normas ya existentes y otras variables que tenemos que considerar al momento del cierre de los estados financieros. Y por último, les voy a comentar estas recomendaciones y conclusiones que son los aspectos importantes en el análisis de ¿qué? De las normas internacionales de información financiera. No solo queda en el leer, registrar y aplicar la norma internacional, también es muy importante dejar una correcta documentación que nos soporte toda decisión que esté tomando la gerencia, y es más, cuando estamos tomando juicios estimados y consideraciones de la gerencia, tenemos que tomar en cuenta la documentación adecuada para que cuando nos venga a revisar un tercero, sea la auditoría, tengan los sustentos necesarios para que la aplicación correcta que hemos hecho en base a la normativa sea la correcta y aplicable en base al juicio de la gerencia y tenga un sustento que se pueda auditar, que se pueda revisar. ¿Okay? Vamos a ver qué criterios tiene que tener esta documentación como tal. Entonces, sin más, vamos a la parte de introducción a las NIF. ¿Por qué se crearon, digamos, o por qué entran en aplicación las normas internacionales de información financiera? Lo primero que tenemos que entender es, vamos a llamar que las NIF son como las reglas de juego para preparar nuestra información financiera, para preparar los estados financieros, ¿ok? Entonces, si una compañía A y una compañía B que están en el mismo sector no tuvieran estas, digamos, normativas, estas reglas, podrían preparar su información financiera a su mejor, digamos, criterio, que les pueda convenir para presentar la información, y podrían tomar ventaja, digamos, para presentar una buena información de cierta manera que el competidor y estar mostrando información que no realmente sea razonable, que no realmente sea fiable, que no realmente sea comparable para que los usuarios tomen decisiones. Entonces, digamos que el criterio que nosotros tenemos que entender por las cuales están las normas internacionales de información vigentes y las estamos aplicando como marco contable en la aplicación y la estructura y preparación de los estados financieros, es que hubo una necesidad de ¿qué? De estandarizar. Vamos a estandarizar, vamos a establecer estas reglas, digamos, de manera paralela, de manera integral para todas las empresas, para que puedan preparar los estados financieros como tal. Entonces, las NIF son esta conjunto de reglas, ¿ok? Que nos permiten estandarizar la presentación de los estados financieros.
Ya con estas reglas sobre la mesa, las empresas van a tener criterios ya que considerar para tener la mejor presentación de la información financiera y ya no sea a un criterio liberal de cada gerencia como tal, sino ya en base a lo que el conjunto del directorio del JASB, que es la institución que emite estas normas, ha considerado en base a la recolección de información de mercado de los diferentes sectores y ha establecido que una transacción, un elemento del estado financiero bajo una norma particular se debe medir, registrar, presentar y revelar, ¿ok? De acuerdo a esos lineamientos. Vamos a ver casi al final cuáles son las estructuras de una norma. Tiene desde el objetivo, el alcance, la medición, el registro, la presentación y revelación. Vamos a ver esa estructura. Pero en resumen, eso es la utilidad, eso es por la cual se crearon las normas internacionales de información financiera. En esta estandarización, digamos, mitigamos este riesgo, digamos, de tomar la ventaja sobre la presentación de información financiera y presentar de alguna manera que tomemos ventaja del competidor y no demos la información fiable siempre a quién, a los usuarios de la información financiera, ¿ok? Tanto el interno como el externo, porque la responsabilidad de la preparación de las normas internacionales son de la gerencia, son los que tienen el alcance, digamos, de toda la información. Los demás stakeholders, los demás usuarios que están fuera o dentro de la compañía, no tienen el acceso al 100% de la confidencialidad de la información. Ellos reciben, digamos, el resumen de todas estas operaciones en este conjunto de estados financieros. Entonces, al recibirlos, tenemos que tener en conciencia que tiene que ser útil esta información. Entonces, cada vez que preparemos estados financieros, nosotros tenemos que quitarnos, digamos, el sombrero y ponernos en los zapatos de quién, del usuario, y pensar, si yo fuera el usuario que va a recibir esta información, ¿me es útil lo que estoy revelando? ¿Me es útil lo que estoy presentando? La forma como estoy armando mi conjunto de notas para el estado financiero, ¿me es de utilidad para yo tomar esa decisión que hubiese tomado aquel usuario de la información? Si es sí, estamos en lo correcto, siguiendo las características cuantitativas y cualitativas, las razonabilidades y los principios básicos que ya están en el marco conceptual, en el NIC 1, y que permiten preparar la información financiera. Entonces, esto es, digamos, la necesidad por las cuales existen las normas internacionales de información financiera. La recalco como tal, siempre tengan presente la utilidad en la presentación de la información financiera en base a como si fueran ustedes los usuarios de la información. Este es, digamos, el camino en el cual nosotros vamos a presentar información razonable para que esos usuarios tengan la mejor información. Y más, incluso, cuando estos usuarios puedan ser internacionales, podamos estar cotizando en otras bolsas bajo la normativa de las normas internacionales de información financiera, muchas veces las regulaciones, digamos, de cada país, de cada bolsa de manera internacional, estamos hablando de las empresas públicas, son mucho más rigurosas en relación a la información que tú tienes que revelar o presentar para estos usuarios. Entonces, vamos a entender siempre la palabra utilidad al momento de presentar la información financiera. En este cuadro de aquí abajo vemos dos marcos muy conocidos, las NIF, y para los que no han escuchado del otro marco, que son las US GAAP, que son las normas de Estados Unidos, que son aplicables para todas las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos y son reguladas bajo la SEC, que es como si fuera la SMB. Aquí en el Perú, la Superintendencia del Mercado de Valores, la que regula todas aquellas empresas que cotizan o tienen instrumentos, digamos, de deuda en el mercado público aquí en el Perú, es el comparable a la SEC en Estados Unidos, ¿ok? Tenemos el marco internacional de las normas financieras, que son las NIF, que son aplicables aquí en el Perú y en otros países. Hay otros países que también tienen sus marcos propios, que son sus GAAP propios del país, y estas normas que son un poco más rigurosas, que son las US GAAP, que son de aplicación para las empresas que están en Estados Unidos, ¿ok? ¿Cuál es la comparación? ¿Por qué siempre ha habido, digamos, una disyuntiva, ha habido una riña, ha habido todo un tema entre las NIF y las US GAAP? Se trató de hacer, digamos, entre el FAST, que es quien emite las US GAAP, y el JASB, que emite las NIF, un trabajo de convergencia entre las NIF y las US GAAP para poder, digamos, hacer esa compenetración entre ambas normativas y poder tener un marco, digamos, global, ¿ok? La diferencia puntual entre las NIF y las US GAAP es que las NIF nos dan principios. Las NIF nos dan, este es el concepto que tú tienes que tomar, y todavía deja a criterio la decisión, en algunos casos de estimados, a la gerencia. En el cambio, en las US GAAP son reglas mucho más claras.
por cada tipo de transacción, e incluso vas a encontrar por cada tipo de transacción y por industria. Entonces, digamos que está más segmentado, más dirigido y atacado a cada transacción y por industria, cuál es la regulación y la forma y el camino en el cual vas a registrar una transacción. ¿Por qué comento ahorita estos dos marcos contables que me parecen muy importantes comentarlos ahorita al comienzo? Dado que en el último punto que vamos a tocar, que son los aspectos cómo analizar una transacción, bajo las normas internacionales de información financiera, muchas veces, y está permitido bajo la NIC 8, ¿okay? En la analogía de la NIC 8, que ante la ausencia de algún tratamiento, de algún concepto, alguna definición, alguna forma de revelar o presentar, que no estén en las normas internacionales de información financiera, que no esté inmerso en el marco conceptual, podemos nosotros tomar algún otro marco referencial confiable. El más conocido que tenemos es, y el que vas a encontrar mayor casuística, vas a encontrar mayor teoría, vas a encontrar mayor información, análisis a nivel mundial, son las US GAAP. Y podrías tomar tú como referencia, digamos, estas prácticas de las US GAAP y amoldarlas a la realidad, digamos, nacional, a la realidad de la transacción en la cual tú estás analizando, y poder tomar, digamos, un tratamiento parecido ante la ausencia de alguna practicidad o de alguna definición que no esté muy clara en la norma internacional de información financiera. Es muy importante haberlo dicho ahorita en el comienzo, dado que vamos a ver una matriz de decisión, cómo escalar el análisis de una transacción en particular. Entonces, cerrando el resumen de esta lámina, que me parece muy importante, es entender la necesidad, que es la utilidad siempre, ¿ok? La información financiera necesita que sea útil para los usuarios. ¿Y qué nos hacen las NIF? Nos dan esas reglas claras para estandarizar la presentación y la preparación de ¿qué? De los estados financieros. Esa es la utilidad de las normas internacionales de información financiera, y eso es por lo cual hoy en día aplicamos normas internacionales de información financiera. Y ya para los que vamos a entrar a ver los informes de auditoría, que son lo más confiable en relación a si estamos aplicando razonablemente las normas internacionales de información financiera, es donde entra el dictamen o las opiniones de los auditores, donde nos mencionan que la compañía está aplicando razonablemente todo este conjunto de normas, ¿ok? Y eso que indica que ante el ojo del usuario de información financiera va a ver que la compañía ha cumplido con toda la normativa. ¿Y esto qué le va a dar siempre al mercado? Porque ya saben que las normas internacionales de información financiera es un marco contable confiable, le va a dar seguridad, le va a dar calidad a la información, y obviamente los usuarios, al tener una opinión positiva por parte de algún revisor externo, van a confiar en la información que está presentando la compañía, y va a ser de súper utilidad para la toma de decisiones. Entonces, eso es un plus que te da las normas y aplicar un marco que es confiable a nivel internacional, como las normas internacionales de información financiera. Entonces, como ya les venía comentando, también tenemos algunos conceptos que hay que entender, algunas regulaciones, tenemos que entender cuáles son los organismos en los cuales estamos inmersos, quienes lo analizan, quienes las emiten. El IASB, que es el International Accounting Standard Board, que es la institución internacional de normas, son los que emiten estas normas, ¿ok? ¿Cuál es el proceso de emisión? Normalmente el directorio de esta institución se juntan en relación al análisis de una transacción particular. Les pongo un nuevo ejemplo. Ahora que están de moda muchas este tipo de inversiones en criptomonedas, inversión en tecnología, diferentes transacciones que no estaban antes en el mercado tradicional. Entonces, ya el directorio, por ejemplo, se pone a analizar, digamos, estas nuevas transacciones que surgen, ¿no?, en el mercado, y se sientan a poner una posición de cómo se contabilizaría, cómo se registraría, cómo se mediría una inversión, por ejemplo, en criptomonedas por parte de una empresa, o las transacciones de pagos a través de criptomonedas. Es un ejemplo. Así como hubo el cambio que vamos a ver de los arrendamientos, hubo la nueva aplicación de las normas de ingresos, hubo la aplicación de la nueva metodología para el cálculo del deterioro de la cartera a través de la NIF 9, y cualquier otra norma que haya entrado en vigencia, por ejemplo, para la de seguros, la 17, este directorio se junta, analiza esa transacción, y una vez que da un paper inicial, que es un draft, un borrador, lo saca a público y dice, necesito comentarios del público. Ok, entonces tú puedes entrar a la página del IASB, puedes ver este draft inicial y dar tus comentarios en inglés sobre lo que está presentando como propuesta de registro, de medición, de presentación y de revelación
este directorio del JASB, ¿no? Que es este board, como se le llama, que son, digamos, unas personas muy técnicas que conocen el mercado y que emiten una posición sobre una transacción en particular. Tú puedes dar tu posición, puedes dar tu comentario si estás de acuerdo o no en relación a la postura que están tomando al registro, porque tú ya como compañía, tú como, digamos, asesor, como consultor, sabrías cuál sería el impacto a través de esa nueva aplicación de ese registro en tu empresa. Entonces, a muchos les puede convenir, a otros no les puede convenir, les podría afectar en indicadores financieros, en KPIs, y podrían dar una mejor posición en relación a la contabilización o a la manera como se está percibiendo cómo debería registrarse esa transacción en particular. Una vez que el JASB, el board, recibe todos estos comentarios, procesa y ve qué comentarios son válidos, qué comentarios no son válidos, los vuelve a analizar y a cotejar y a comentar en este directorio en conjunto de todas las personas y saca por fin el draft final, ¿ok? El draft final en el cual ya emite cuál es la forma de contabilizar, cuál es la forma de medir, cuál es la revelación y presentación que se tiene que analizar en relación a la norma, y por último da un plazo para ya emitir, digamos, la norma final, donde te da el periodo de vigencia, desde cuándo entra en vigencia y desde cuándo entra en aplicación, a qué periodos va a entrar en aplicación esta norma, ¿ok? Entonces, ya ese es el proceso de cómo se emite una norma, cómo se emite una enmienda, una actualización de estas interpretaciones o de las normas en particulares. También tenemos el IFAC como tal, que es el Instituto Internacional de Contadores, en el cual tenemos el Código de Ética. Digamos, Instituto Internacional también nos ayuda, digamos, a llevar, digamos, de manera correcta la práctica contable a nivel internacional de todos los contadores, ¿no? Tenemos con ellos el código de ética, tenemos algunos otros principios que apoyan a los contadores en la práctica para que esta práctica sea correcta y ética a través de lo que estemos aplicando en el mercado, ¿ok? Y por último, al JASB, al ser un organismo internacional, emite a nivel internacional estas normas, estas interpretaciones o estas enmiendas, y cada país las recibe. Entonces, aquí en el Perú, ¿quién la recibe? Es un instituto, que es el Consejo Normativo de Contabilidad, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene un grupo, digamos, contable, que son los que analizan, digamos, esta información, y a través de una regulación y ley sacan que las aplicaciones de estas normas, los nuevos cambios, en conjunto de todas las normas, entran en vigencia aquí en el Perú. Entonces, aquí en el Perú, el responsable de decirnos, ya está en aplicación tal norma, la nueva norma que ha entrado en vigencia, es el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿ok? Este Consejo Normativo de Contabilidad define que ya todas estas normas están vigentes para aplicación como único marco oficial, digamos, en el Perú, a través de una resolución. A través de la podemos encontrar todas las normas en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. En la parte derecha encontramos un librito, que es el famoso libro rojo, donde tenemos las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué quise mostrar esta foto? Cuando nosotros estemos analizando las normas, cualquier norma en particular, la NIC 2, la NIC 8, la NIC 7 o la SNIF como tal, siempre vamos a encontrar tres partes en la norma, ¿ok? La primera parte, como se le llama ahí la parte A, es donde vamos a encontrar la norma como tal, la norma en teoría, donde encontramos, vamos a ver en unas láminas posteriores, toda la estructura de una norma, que entra el alcance, el objetivo de la norma, la medición inicial, la medición posterior, el registro, la presentación, la revelación, la entrada en vigencia, qué norma está derogando, cuál es la forma de transición, todo lo encontramos en la parte A. La parte A vamos a encontrar la parte dura, porque es la parte teórica. Muchas veces, y me ha pasado cuando comencé en este mundo de la SNIF, estaba en la universidad, comenzaba a leer las normas y no son de un entendimiento muy claro porque tienen muchas definiciones, tienen muchos tecnicismos. Entonces, para eso está acompañado la parte B, donde al no tener un entendimiento muy práctico de la parte A, tenemos en la parte B los ejemplos prácticos de cada uno de los puntos más importantes donde han habido dudas al momento de recibir estos comentarios del público, y tenemos los ejemplos prácticos para todas esas dudas, o en algunos casos encontramos 6, 7, 8 ejemplos, en otros casos 2 o 3 ejemplos, dependiendo de la complejidad y la magnitud de la norma, ¿ok? Y en la última parte, la tercera parte, la parte C, vamos a encontrar las bases de conclusiones. Aquí quería comentar al comienzo cuál es el proceso de la emisión de la norma cuando llevaban al público para los comentarios, porque en esta parte C van a encontrar cuáles han sido estas idas y vueltas de esos comentarios
de cómo emitieron de manera inicial el BOR del JASB y cuáles son los comentarios que recibieron del público. Entonces, vamos a encontrar cuál fue, digamos, ese punto medio entre la propuesta inicial y entre los comentarios que dieron a conocer el público sobre la transacción que se está analizando y a qué condición llevaron. ¿Por qué aceptaron ese comentario? ¿Por qué cambiaron esa parte a través de ese comentario? ¿O por qué no se aceptó un comentario y se quedó con la base inicial? Entonces, tenemos alimentación, tenemos información para poder entender claramente una norma. ¿Es tedioso? Sí, no lo voy a negar. Porque la norma, al tener mucho tecnicismo, al tener mucho análisis, basa más, digamos, ya la experiencia que vamos teniendo en el día a día, en los años, sobre la practicidad y la aplicación de las transacciones. Todas son un mundo totalmente diferente. Al comienzo, cuando comenzamos en este mundo de las normas, nos podemos sentir un poco perdidos, por ejemplo, al no tener, digamos, una claridad incluso en los ejemplos o en las bases de conclusiones. Pero también tenemos diferentes fuentes de informaciones públicas, aplicaciones, tenemos los informes públicos en los cuales tenemos ya las estructuras de las aplicaciones de las normas, ¿ok? Entonces, este tipo de charlas nos sirve un montón para entender cuáles son esas experiencias en las regulaciones o en los puntos críticos que tenemos en las normas internacionales de información financiera. Entonces, en resumen, este Consejo Normativo de Contabilidad es el que aprueba el conjunto aquí en el Perú y las fechas de aplicación, digamos, obligatoria que podamos tener para las empresas que están inmersas ante la sociedad Perú, ¿okay? en el país. Algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de las normas internacionales de información financiera, ¿ok? Estas normas e interpretaciones, no solo estamos hablando de las NIF, ¿ok? Normas internacionales de información financiera, tenemos que entender que hay un conjunto atrás de normativas, de interpretaciones, de estas normas como tal, que nos pueden ayudar. Las primeras son las NIF, que son las últimas, las normas internacionales de información financiera, o sus siglas en inglés, IFRS, ¿ok? Las segundas tenemos las NIC, que son las iniciales, o el JAS, que son las normas internacionales de contabilidad, que son las primeras que se emitieron, la NIC 2, la NIC 16, antes la NIC 18 que se vio reemplazada por la NIC 15. También a esas normas, cuando se metían las NICs, teníamos las interpretaciones elaboradas por ¿quién? Por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Y estas cuáles son? Las CINIF o las famosas IFRICs, ¿ok? Y también tenemos las SICs, que son interpretaciones básicas, ¿ok? Entonces, todas estas cuatro son el conjunto de normas. ¿Cuáles son las que prevalecen? En teoría, las normas internacionales de información financiera y las NIC tratan de una transacción en particular y ante la ausencia, digamos, de una definición particular o de alguna transacción específica, si es que se ha emitido o una CINIF como tal o una SIC en particular que acompaña, digamos, o complementa la interpretación general que hay en una norma, una NIF o una NIC, pero que nos da ya la regulación específica sobre cómo contabilizar una transacción en un mercado, en una industria en particular y en una empresa. Entonces, ese es el conjunto de definiciones que tenemos que tener en cuenta en base a las NIF, a las NIC, a las CINIF y a las SICs como tal, ¿ok? El objetivo, ya como segundo punto, que tenemos en base a la información financiera, o mejor dicho, en base a la preparación de la información financiera, es que tenemos que buscar transparencia. Yo les comentaba al comienzo que estamos buscando utilidad en la información. Es correcto. Estamos buscando que sea útil para los usuarios de la información financiera. Imaginemos que cumplimos con el cheque es útil porque somos detallados, estamos presentando información comparable, ordenada, pensamos en el usuario de la información financiera. Pero también tenemos que buscar transparencia porque toda la información que tenemos que presentar tiene que ser verídica, tiene que ser fiable. Entonces, a través de los estados financieros, nosotros lo que presentamos es el resultante matemático, el resultante numérico de una transacción económica, una transacción de compra, una transacción de venta, una transacción de un préstamo, una transacción de un intercambio de activos, y el resultante numérico es lo que presentamos en la información financiera. Entonces, presentar un número en bruto no da mucha información fiable y transparente a los usuarios de información financiera. Si yo te digo que tengo 1 millón o 2 millones en activos, en inventarios, no te estoy diciendo mucho, pero si te digo que tengo tanto de suministros, si te digo que tengo tanto de mercadería en procesos, te digo que tengo tanto de mercadería, si te digo que cierta mercadería se encuentra en peligro de una posible deterioro por desvalorización,
o que está siniestrada, por ejemplo. Entonces, te estoy dando más información, estoy siendo transparente, y la información que estoy presentando va a ser fiable al 100%. Entonces, la transparencia y estos adicionales que les acabo de mencionar, que están en las notas, también tiene que adicionarse, digamos, de un análisis y discusiones de la gerencia, ¿ok? Que es, digamos, el adicional que se da al conjunto de preparación de las normas internacionales de información financiera. En las empresas públicas, tenemos aquí en las que cotizan en bolsa, tenemos las memorias anuales o las discusiones a inversionistas de gerencia, donde expresan cuáles son las interpretaciones de la información financiera, interpretaciones de los KPIs importantes. En las memorias anuales normalmente presentan información no solamente contable, sino también operativa, cuáles son las nuevas estrategias del negocio, qué nuevas plantas van a abrir, o algunas otras estrategias a través del personal, estrategias de compras futuras, afiliaciones de subsidiarias, posibles fusiones, o algunas otras que puedan ser de ayuda. Entonces, el número en bruto no ayuda mucho, tenemos que darle una explicación. Están las notas a los estados financieros, ok, pero un análisis y discusión de la gerencia es muy importante que se vea acompañado para, obviamente, dar mayor transparencia, utilidad a la información y que sea, digamos, de utilidad al 100% para la toma de decisiones de quién, de los usuarios de información financiera. Las NIF, como les comentaba, y por eso hice el comparable con las US GAAP, se basan en conceptos, ¿ok? Y aquí he puesto dos conceptos muy básicos, que son los activos y los pasivos. Vamos a ver en el siguiente slide el tema de los pasivos. En el tema del activo, tenemos que entender que es un activo un recurso que tenga la compañía, un bien controlado por la entidad. ¿Okay? Vamos a llamarlo recurso a nivel general porque puede ser un recurso muy líquido como el efectivo, puede ser un recurso que lo vamos a generar en efectivo cuando vendemos algo que es la cuenta por cobrar, o el bien que vendemos para generar la cuenta por cobrar y posteriormente generar el efectivo, que puede ser el inventario, ¿ok? O los activos fijos que lo utilizamos para la generación de estos inventarios o para la utilidad del proceso de operación, ¿ok? Entonces, esos conceptos que nos da las NIF en particular, nos dan estos principios y conceptos para entender qué es este elemento y que cualquier transacción que tú vayas a surgir en la compañía o vaya a procesar en la compañía, tiene que calzar en uno de estos conceptos y tienes que analizarlo porque analizas el concepto principal, lo vamos a ver en las láminas posteriores cuál es la escalera de toma de decisión para el análisis de una transacción, y una vez que ya analizaste el concepto que es el activo, el pasivo, el patrimonio, o es un ingreso o un gasto en particular, ya pasas a posterior a darle un análisis específico a través de una norma en particular. Y si no tenemos una norma en particular, vamos a ver que podemos tomar, bajo esta analogía de la NIC 8 que les comentaba, alguna registro o medición bajo un marco comparable. ¿Okay? Entonces, aquí solo para recordar el concepto de activo, para los que ven por primera vez estos conceptos en particular, un activo es un recurso controlado por la entidad que nos va a ayudar a ¿qué? A generar beneficios económicos futuros hacia la entidad. ¿Ok? Esto, digamos, los beneficios económicos, hay que entenderlo que, si yo preguntara qué es un beneficio económico, podría ser una entrada de flujo de plata, de dinero, ¿ok? También un beneficio económico bajo las normas internacionales de información financiera puede ser no solo esta entrada de efectivo, también puede ser una futura reducción de costos, puede ser una sinergia que te genere ese beneficio económico, cualquier beneficio, vamos a llamar, que de y fluya a la compañía, se considera como beneficio económico para las NIF como tal, ¿ok? ¿Es un resultado de un evento pasado? Sí, tuvimos un evento anterior que nos hizo que controlemos y tengamos ese activo, ¿ok? Entonces, este control, digamos, implica la restricción del uso del activo y por eso nos da estos conceptos en general para entender que es un activo. Aquí hay unos ejemplos prácticos para entender el concepto de activo. Una planta, una licencia, un software, son esos recursos que tiene la compañía, ¿ok? ¿Para qué? Para poder utilizarlos y generar estos beneficios. Una planta, ¿para qué lo tenemos? Para poder producir algún bien, para poder tener los otros activos y a través de esos vender lo que estemos produciendo. Una licencia o un software que nos ayuda en la operatividad del registro de nuestras operaciones, tener todo ordenado y a través de ellos nuestras áreas operativas, nuestras áreas administrativas tengan la información adecuada para que puedan generar y estar en el giro del negocio de manera ordinaria y correcta. ¿Okay? ¿Qué no es un activo? El know-how de la empresa.
Esto es algo que no se puede medir. La fuerza laboral no es un activo como tal. ¿Okay? Entonces, hay que entender este concepto de activo y por eso es que nos dan los conceptos básicos desde el marco conceptual, y con el marco conceptual, que es la primera base que tenemos, es como nuestro diccionario, donde entendemos los principios y las definiciones básicas, comenzamos a analizar cada una de las transacciones en particular. El siguiente ejemplo que tenemos es el concepto de pasivo, que si lo queremos ver en sencillas palabras son todas las obligaciones o deudas que tiene una compañía hacia un tercero. En este caso, los pasivos bajo las definiciones o conceptos de las normas internacionales de información financiera pueden ser, o son, mejor dicho, obligaciones presentes que tiene la entidad, o sea, están vigentes esas obligaciones porque las tenemos como deuda, son resultados de un evento anterior para haber tenido esa exigencia de la deuda como acreedor, y se espera que fluyan de la entidad flujos para poder cubrir esas deudas como tal. ¿Qué ejemplos muy prácticos tenemos de deuda? O de pasivos, las deudas bancarias, que son los préstamos, los pagarés, una provisión por demanda que podamos perder porque vamos a desembolsar un dinero futuro, por ejemplo, una deuda comercial con proveedor, compramos mercadería, la compramos con crédito, tenemos que pagarla en 30, en 15 días, entonces es una deuda con proveedor. ¿Okay? Esos son ejemplos prácticos y entendibles de pasivos. ¿Y qué no es un pasivo? Por ejemplo, un compromiso de compra de una maquinaria. Vamos a cotizar una maquinaria y ese compromiso no es una deuda porque no estamos estableciendo una seguridad de ya tener el pasivo. ¿Okay? Entonces, esos son los, digamos, principios. He puesto los principios muy básicos, que es el activo y el pasivo, para entender cómo nos dan los conceptos, las normas internacionales de información financiera, y así como acabamos de definir esos principios básicos o esos conceptos básicos, por cada una de las normas en particular nos van a dar definiciones, nos van a dar conceptos, para entender la transacción en la cual nosotros estamos inmersa, en la cual estamos analizando, y sobre esa transacción vamos a definir una posición contable, que son las llamadas políticas contables para cada uno de los elementos, vamos a llamar, o transacciones, y que van a ser de aplicación uniforme y comparable en la compañía para todas las transacciones en adelante. ¿Ok? Este punto es muy importante que lo entendamos, porque hay una brecha siempre entre el valor contable, que es el valor que nosotros armamos bajo las normas internacionales de información financiera, y cuando hay que entender valor, es el valor de la compañía. Y digamos, y entendemos qué es ese valor, lo que vale en el patrimonio, ¿no? Lo que tenemos como capital social, lo que tenemos como resultados acumulados, lo que tenemos como reserva legal, o lo que tenemos como otras partidas patrimoniales que se han ido acumulando y que son de esencia lo que vale la compañía, porque es el resultante de todos los bienes menos las deudas, ese activo neto que viene a ser el patrimonio por fórmula elemental, digamos, contable, ¿ok? Pero no necesariamente ese valor contable que nosotros tenemos es lo que vale la compañía, el valor de la empresa. Es como la cotización de un jugador de fútbol, ¿ok? No necesariamente el contrato vigente va a reflejar el valor, digamos, de lo que vale ese jugador en el mercado como tal. Conforme vaya jugando mejor, se vaya revalorizando, y eso va a ser un posible valor de compra futuro de ese jugador por otro equipo. En este caso de las compañías, lo mismo. No necesariamente lo que vale en libros, que es lo que tenemos en el patrimonio inicialmente con la creación de los socios o con los aportes de los socios, es lo que va a valer la empresa, sino en relación a esos partidos que jugaba el futbolista, en este caso en la compañía, son sus diferentes, digamos, fortalezas, sus diferentes oportunidades en relación al mercado, y que tiene como, por ejemplo, cartera de clientes, tiene sinergias, tiene, digamos, algunos contratos importantes con el Estado, algunos contratos públicos, algunos contratos privados, que hacen que ese valor patrimonial se vea incrementado y que ante un posible inversionista esa empresa valga mucho más porque estás pagando todo el know-how de la empresa, todo ese intangible que no está en la compañía. Y para hacerlo súper resumido y sencillo, les pongo el siguiente ejemplo. Coca-Cola. Lo que vale Coca-Cola patrimonialmente no es lo que el valor de la empresa, o sea, lo que vale Coca-Cola en el mercado. El valor, digamos, de la marca de Coca-Cola no está registrado en los estados financieros como tal, ¿ok? O sea, cuando nosotros vayamos a analizar cuánto vale Coca-Cola, no nos podemos ir al patrimonio contable. Partimos del patrimonio contable y al momento de hacer un due diligence, donde analizamos estas valorizaciones de las empresas, agregamos partidas, agregamos este valor de la marca, que se puede ver reflejado a través de los flujos que espera tener esa empresa con sus clientes,
que a través de estos contratos futuros, a través de posibles demandas y algunas otras valores intangibles que pueda tener al momento de valorizar esta empresa financieramente, va a tener como diferencia del valor contable. Entonces, es muy importante entender que cuando ustedes estén analizando y presentando información financiera, el valor contable patrimonial no necesariamente va a reflejar el valor de la empresa, ¿ok? ¿Dónde normalmente podemos ver el valor de la empresa, digamos, de manera actualizada? Si entramos a la página de la Bolsa de Valores, a la Bolsa de Valores de Lima, o si estamos analizando una empresa del extranjero, vemos el precio de la acción, por ejemplo. Entonces, normalmente eso se viene actualizando en relación a cuál es la posición, la expectativa del valor que tiene el mercado en relación a un precio unitario de la acción de esa compañía. Y si multiplicamos, digamos, todo el conjunto de acciones patrimoniales que tiene por el valor de esa empresa que se mueve en el mercado, podríamos tener un referencial de lo que vale la empresa en el mercado y no necesariamente patrimonialmente, ¿ok? Porque patrimonialmente se queda a un valor flat, que es, digamos, el valor nominal en el cual se creó la empresa. Entonces, es un ejemplo muy práctico para ver cuál es la variación realmente en el valor de la empresa en el mercado y el valor contable como tal. Entonces, esta es la brecha, la gran brecha que tenemos entre el valor patrimonial contable y el valor de la empresa en mercado. ¿Por qué lo comento? Porque no es solo un concepto, digamos, al momento que vayan a comprar una empresa o un concepto, digamos, financiero. Eso también se analiza contablemente. Cuando tenemos fusiones, cuando tenemos compra de empresas, tenemos que registrar un valor en la contabilidad. Y luego cuando tenemos, digamos, esta compra de empresas y luego pasamos a ser una subsidiaria, una asociada y pasamos a la consolidación de estados financieros, se va a formar el famoso goodwill, ¿no? Esta plusvalía. Y esa plusvalía es medida a través de una norma de la NIF 3 y tenemos que analizar este valor de mercado para poder generar ese goodwill. ¿Qué es el goodwill o esa plusvalía? Es el mayor valor pagado sobre el patrimonio, sobre el valor patrimonial contable, porque tú consideraste que habían otras aristas, otros puntos de incremento de valor, que es el que estás pagando adicionalmente al valor contable. Si tu valor contable es 100 y tú pagaste 120, esos 20 de diferencia es lo que tú estás esperando recuperar porque estás desembolsando 120 de tu bolsillo, de tu caja, y esos 20 adicionales es lo que esperas recuperar en el tiempo por ese mayor valor que tiene la empresa por contratos, por concesiones o por el valor de la marca que ha generado en el mercado. Entonces, ese mayor valor es esa diferencia, esa brecha que queramos ver entre el valor de la empresa y el valor patrimonial. Y esto se analiza a través de varias normas, como la NIF 10 de consolidación, la NIF 3 de combinación de negocios y la NIF 13 también de valor razonable, que nos van a ayudar en todas de manera conjunta a calcular cuánto podría ser ese valor de la empresa, ¿no? Al momento de hacer las valorizaciones de las empresas, tenemos diferentes métodos, por ejemplo, de los flujos futuros, de los múltiplos, ¿no? Algunas empresas son valorizadas en relación a X veces el EBITDA, por ejemplo, X veces el EBIT, o diferentes múltiplos que les puedan ayudar a tener un referencial a un referente de mercado, por ejemplo. Entonces, este es el punto principal que quiero disponer para entender entre el valor patrimonial contable, el valor de mercado, y que también está inmerso en la contabilización a través de ciertas normas en particulares. Los estados financieros, que nosotros conocemos, que es el conjunto de estados financieros, ahorita vamos a ver cuál es el conjunto de estados financieros, bajo las NIF siempre van a proveer a los usuarios internos y externos, ¿ok? Información, ¿ok? Entonces, esta información ya para resumir todo lo que hemos dicho anteriormente, va a tener que ser útil, transparente, comparable, ya que estos acreedores, estos inversionistas, estos usuarios no disponen al alcance de toda la información. Entonces, la utilidad que tiene que tener esta información es que si tú fueras el tercero y al momento que vas a leer ese informe, al momento que vas a leer ese estado financiero, vas a tener los medios necesarios para tomar una decisión importante. ¿Cuál es el juego completo de estados financieros que son exigidos por las normas? Tenemos 4 estados financieros que son exigidos, más las notas en particulares, y vamos a ver en un slide posterior que la gerencia puede emitir, digamos, un análisis y discusión de la gerencia, que se comentaba anteriormente, en el cual podemos expresar alguna otra información operativa que sea de ayuda para el entendimiento de la información financiera y para el entendimiento del performance o el desempeño de la empresa, ¿ok? Entonces, el propósito siempre de los estados o el conjunto de estados financieros es siempre suministrar información. Ahora, entendamos cada uno.
el estado de situación financiera, antes llamado el balance general, que nos va a mostrar la situación financiera de la compañía. ¿Pero qué es la situación financiera, Carlos? La situación financiera, si me preguntaran, yo les diría la situación financiera en base a qué, a cómo está en rentabilidad, a cómo está en liquidez, a cómo está, digamos, en relación a endeudamiento, a cómo está a indicadores de gestión, rotación de inventario, rotación de activos, las rentabilidades famosas en relación al activo, en relación a la inversión del accionista. Entonces, nos va a mostrar siempre todo ese análisis que podemos nosotros tener a través de esos elementos básicos que están en la situación financiera, que es el activo, el pasivo y el patrimonio, que vamos a poder analizar para poder demostrar o, digamos, hacer un análisis adecuado para estos usuarios sobre cómo está endeudada la compañía, cuántos bienes tiene, cómo le va en la gestión, cuánta rentabilidad está generando. Eso es lo que nos da, digamos, a priori la situación financiera. El estado de resultados integral, que está, digamos, compuesto por el estado de resultados que conocemos hasta la utilidad neta, más las otras partidas que conforman el resultado integral, están en relación al desempeño, el performance de la actividad en el periodo presente que estamos presentando la información financiera. Es decir, en un periodo particular, cómo nos ha ido en esta campaña. Si hacemos el símil a lo que les comentaba de ese valor de mercado en relación al futbolista, cómo le fue en goles, cómo le fue, digamos, en desempeño en una campaña, lo mismo, en un periodo financiero, cómo le ha ido a esa compañía en relación al performance, es decir, sus ingresos, sus egresos y cuánta rentabilidad o utilidad está dejando. Entonces, ese es el desempeño de la actividad del giro del negocio y de otras partidas que componen el estado de resultados. Tenemos el estado de flujo de efectivo, que es el flujo de fondos, es decir, cómo se ha visto utilizada y obtenido los fondos de las compañías en relación a las distintas composiciones que tenemos en el flujo de efectivo, es decir, las diferentes formas de haber desembolsado o obtenido dinero, como las actividades de operación, si hemos utilizado todo el dinero solo en las actividades de operación del negocio y cuáles podrían ser, de manera general para recordar, las actividades de cobranza con clientes, los pagos a proveedores, en algunos casos pagos de planillas, pagos de impuestos, todo lo que es en la operativa del negocio. También, si hemos utilizado o obtenido dinero a través de actividades de inversión en cobranza de dividendos, por ejemplo, temas de compras de activos, compras de intangibles. Creo que un segundo, ¿se paró el video? ¿Me escuchan? Sí, se detuvo el video. Creo que tu señal está un poco débil. Quizás si vuelvas a compartir, por favor, Carlos. ¿Me escuchas, Michel Ángelo? Sí, te escucho perfectamente. ¿Puedo volver a No puedo compartir? activar mi cámara. Déjame entrar de nuevo al link. Quizás es por el internet. Dame un segundito. Claro, perfecto, no hay problema. Mientras tanto, estimados participantes, comentarles que en el chat se encuentra el link de asistencia, en el que por favor se pide que puedan llenarlo, ¿bien? A su vez, a través del chat también podrían colocar algunas consultas que desean transmitirle al ponente el día de hoy, y al final de su exposición daremos lectura a cada una de ellas para dar la resolución respectiva. Vamos a dar unos pequeños momentos de que el ponente vuelva a conectarse a la sala. Debemos tomar en cuenta que esa nueva normalidad bajo este asunto remoto por videoconferencias tiene estos pequeños percances que sabremos siempre salir adelante. Sí, muy bien, se ha replicado nuevamente el enlace de asistencia. Por favor, ingresar a ello mientras retomamos la exposición. Bien, te visualizamos, Carlos. Ya, perfecto. Ahorita voy a compartir la pantalla para que me confirme si se ve. Bien. Ya, Michel Ángel, me avisas, por favor. Correcto, ya se visualiza tu pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, disculpen por el inconveniente tecnológico. Como les seguía comentando, en la parte de flujos de fondos tenemos esta, digamos, distribución que tenemos en relación
a las actividades de operación, de inversión o de financiamiento que se tienen en las compañías para poder utilizar los fondos en el periodo, ¿no?, de una empresa, ¿no? Entonces hemos utilizado para operación, si hemos invertido o hemos cobrado de esas inversiones, o hemos utilizado en actividades de financiamiento como tal. Este conjunto de estados financieros como tal, adicionalmente al estado de cambios en el patrimonio neto, que es, digamos, el estado que nos da a conocer cuáles han sido los movimientos patrimoniales que tenemos en la empresa, si han habido nuevos aportes de capital, cuál ha sido la utilidad del periodo, si han habido, digamos, recompra de acciones o algunos otros movimientos como revaluaciones que están en el patrimonio y nos dan a conocer todos esos movimientos en el periodo. Todo este conjunto que les acabo de mencionar de 4 estados financieros es, digamos, el conjunto general de estados financieros que tenemos, acompañado de las notas y que siempre tienen que ser de utilidad para los usuarios de información financiera al momento que tomen una decisión. Este conjunto de estados financieros también tenemos que entender cuáles son los elementos principales y suministran información a través de estos elementos. ¿Qué elementos tenemos? Los activos, tenemos los pasivos, tenemos el patrimonio neto, tenemos los ingresos y gastos, tenemos los flujos efectivos que son la composición en las actividades que les acabo de mencionar, y todos estos siempre van a estar acompañados ¿de qué? De las notas de información. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las notas? Son estas explicaciones, o son como el análisis de cuentas, son explicaciones muy resumidas que tenemos en relación a ese número que estamos presentando de lo que representa el efectivo, de lo que representa el inventario. Estamos diciendo qué hay dentro de ese número que presentamos del elemento, de ese resultante numérico, y qué expresa o qué compone ese elemento principal, para que el usuario entienda y pueda tomar una decisión en particular. Entonces, el conjunto o el juego que nosotros conocemos de estados financieros, ¿qué va a componer? Para resumirlo, el estado de situación financiera, que ya hemos visto que nos muestra la situación financiera en relación a rentabilidad, endeudamiento, gestión operativa, el estado de resultados y el resultado integral del periodo, el estado de cambios en el patrimonio del periodo, tanto el estado de resultados y el cambios en el patrimonio nos muestra siempre el movimiento del periodo como tal. En cambio, el estado de situación financiera siempre va a ser acumulado de ya lo que ya viene, nos queda el saldo final, y el estado de flujo efectivo del periodo, acompañado de las notas que resumen, digamos, las políticas contables, que resumen otra información explicativa en relación a los números que presentamos en los estados financieros. A esto también la compañía le puede adicionar sus análisis y discusiones de la gerencia, que es lo que les comentaba en las láminas anteriores, que son estas explicaciones o análisis de la operativa del negocio. ¿Ok? Hay que entender algo. El periodo de aplicación de los estados financieros normalmente nosotros lo conocemos como periodos anuales. ¿Ok? En este caso, en el Perú conocemos de enero a diciembre porque tomamos el periodo tributario fiscal del Perú, enero a diciembre, que es el cierre. En otros países, como Estados Unidos, toman el cierre fiscal de junio a junio. Entonces, hay periodos intermedios. Para las empresas públicas, por ejemplo, presentan información trimestral, de enero a marzo, y así posteriormente. Entonces, en los periodos intermedios, normalmente no solicitan tanta información o tanto detalle como en un periodo, digamos, final, que es el periodo anual. En esos periodos intermedios es permitido presentar información con no tanta explicación y tenemos una norma particular, la 34 de periodos intermedios, en los cuales nos va a definir cuáles son los requisitos mínimos que hay que presentar en relación a esa información. Lo presento de manera informativa para tener en consideración los requerimientos que yo menciono es en relación a una presentación final, que es la presentación anual de los estados financieros como tal, donde sí estamos más rigurosos al momento de presentar toda la información. Esto no te delimita que en periodos intermedios hay ciertas regulaciones y especificaciones en relación a algunos estimados, por ejemplo, que sí hay que tomarlos en cuenta, pero en relación a la información general a revelar y a presentar, sí podemos darnos ciertas limitantes que puedan ayudar a no tener tan, digamos, detallado como una presentación anual, ¿ok? Pero sí lo podríamos realizar. Entonces, en resumen, este esquema nos presenta cuál es el juego completo de los estados financieros. Tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultados, donde están los ingresos y gastos, el estado de cambios en el patrimonio,
donde presentamos todos los cambios patrimoniales, el estado de flujo de efectivo y las notas finales que nos ayudan a entender cuáles son las políticas contables, cuál es la significatividad de las otras notas explicativas y el detalle de todos los elementos de los estados que venimos presentando anteriormente. Tenemos también que hay que entender que al momento de presentar, digamos, este conjunto de estados financieros y fuera de estos estados financieros, la gerencia puede presentar este análisis de la gerencia adicional, análisis y discusión. ¿Y qué puede presentar esta información? Vamos a ver estos puntos. Podemos analizar qué cosa, rentabilidad, podemos analizar cambios en el entorno, es decir, qué nuevas transacciones hay, cuáles son las nuevas estrategias, políticas de inversiones, incluyendo la política de dividendos, por ejemplo, fuentes de financiación futuras, gestión de riesgo, gestión de liquidez, gestión en relación a instrumentos o a riesgos de mercado, las potencialidades que tiene o recursos que cuenta la empresa para poder, digamos, generar, digamos, la operativa en la normalidad de la operación del negocio. Entonces, todos estos factores, digamos, juegan un rol importante tanto para la presentación de los conjuntos de estados financieros como para el análisis y discusiones de las gerencias que acompaña y puede ser de manera, digamos, optativa por las empresas para presentar esta información. Vamos a entrar a este punto 4, que ya es una vez que hemos visto ya la introducción a las normas internacionales de información financiera, ya hemos visto cuáles son el objetivo, cuál es el conjunto de normas o el conjunto de estados financieros que tenemos que presentar como tal. Vamos a ver ahorita cuáles son, para entrar ya después al último punto, que es cuáles son los aspectos críticos a considerar al momento de analizar cualquier norma, cuáles son las nuevas normas que se han emitido últimamente, cuáles son las enmiendas, entre otras. Y tenemos 7 de las más importantes, ¿ok? Una de las primeras que considero súper, digamos, importante como tal, fueron la norma de ingresos de actividades ordinarias, la NIF 15. Esta norma de NIF 15, que cambió a la NIC 18 y a la NIC 11 anteriormente, cambió a un único modelo de reconocimiento de ingresos a través de los 5 pasos. ¿Okay? Entonces, estos 5 pasos nos disponían ahora, digamos, del reconocimiento inicial, digamos, de los contratos que tenemos con nuestros clientes. ¿Y por qué es muy importante reconocer un contrato o entender un contrato? Porque ahí vamos a tener, digamos, todas las disposiciones contractuales que vamos a poder analizar a través de la NIF 15, como son los descuentos, algunas otras contraprestaciones, cuáles son los acuerdos legales y comerciales que tenemos con clientes, algunos rebates, y que van a ser de análisis ahora desde el momento cero a través de esta NIF 15. Luego tenemos que nosotros entender y disponer qué obligaciones de desempeño hay, es decir, qué hemos quedado nosotros a favor o qué estamos ofreciendo a favor del cliente. Y de manera muy sencilla para reconocer las obligaciones de desempeño, yo las entendía como ponernos en los zapatos nosotros del cliente y entender qué estamos recibiendo a través de ese contrato. Entonces, esas son las obligaciones de desempeño que se compromete, digamos, la contraparte en ofrecer y la otra contraparte en recibir al momento de hacer, digamos, un match comercial. ¿Ok? Dentro del tercer punto tenemos, digamos, la determinación del precio de la transacción, de definir cuál es el precio de la transacción comercial que nosotros estamos analizando. Como penúltimo punto tenemos la asignación de este precio. Si hubiesen muchas obligaciones de desempeño, este precio total hay que distribuirlo en las diferentes obligaciones de desempeño para poder registrar el tipo de ingreso por cada una de las obligaciones. Y por último ya tenemos el reconocimiento de los ingresos, ¿ok? Si es en un punto del tiempo o a lo largo del tiempo, como en el único modelo, digamos, ahora el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos a través de los 5 pasos. Entonces, esta norma, que entró en vigencia igual que la NIF 9 en el 2018, fue una de las normas, digamos, que trajo mucho trabajo operativo, mucho rigor operativo al momento de analizar. ¿Y por qué las traigo en mención? Es importante conocerlas. Porque ya los cambios normativos que están teniendo las normas internacionales de información financiera ya están uniendo a equipos operativos y equipos contables. Para la implementación de la NIF 15, para la implementación de la NIF 9, posteriormente para la implementación de la NIF 16, ya los equipos contables, digamos, la aplicación de las normas internacionales de información financiera ya no está recayendo solo sobre los equipos contables. Ya los equipos contables ahora tienen reuniones más constantes y ya trasladan, digamos, el análisis, las discusiones
con las áreas operativas relacionadas al proceso, en este caso a los ingresos al área comercial, el análisis y la preparación y la medición del registro, por ejemplo, de los ingresos, el cálculo de las contraprestaciones variables, el cálculo de los descuentos, de los rebates, cómo se va a llevar eso a la contabilidad. Ya están inmersas las áreas operativas con el área contable. Y esto ha sido un cambio, digamos, muy notorio con estas implementaciones de las nuevas normas, y hoy en día por eso es muy importante que no solo sea de conocimiento, digamos, general y específico de las normas internacionales de información financiera solo el área contable. Ya todas las áreas operativas por lo menos deberían conocer las estructuras o las definiciones generales de las normas y cuál es su implicancia y su efecto en los estados financieros si hacemos un mal proceso, digamos, operativo como tal. Entonces, esta norma de ingresos de actividades extraordinarias cambió, digamos, todo este esquema a este nuevo modelo de reconocimiento a través de los 5 pasos, que obviamente cada uno de los pasos tiene sus peculiaridades por cada uno de los sectores. He mencionado los puntos más generales y los que se ven en el análisis general de la NIF 15. Cada uno de ellos, de hecho, la NIF 15 es una de las normas más largas que hay cuando se emitió, pero es una de las normas que revolucionó, digamos, el tratamiento. En la mayoría de los casos, el tratamiento que se venía llevando bajo la NIF 18 y la NIF 11 se mantuvo al momento del reconocimiento bajo la NIF 15. Lo que hubo variaciones es en el análisis de algunos esperados, como son las contraprestaciones variables, en las cuales ya se tienen que calcular probabilidades en relación a la aplicación, al cumplimiento de esas contraprestaciones futuras. ¿Okay? Entonces, ya hoy en día la NIF 15 recoge eso y diferentes aplicaciones o aspectos considerables en los contratos comerciales con los clientes, que hoy en día ya van a tener que tener un reconocimiento actual en la contabilidad. ¿Okay? El otro punto es las modificaciones a los contratos de arrendamiento, la NIF 16. Esta norma revolucionó, digamos, bastante la contabilidad de varias empresas, por no decir de casi todas, ya que cambió el modelo que tenías de reconocimiento de los arrendamientos, o sea, de los alquileres, y pasaste de la separación o de la clasificación de los arrendamientos operativos, de los arrendamientos financieros, ahora solo a un único modelo de arrendamientos. ¿Okay? Entonces, esta norma es muy bonita. El trabajo operativo que trajo inmerso para tanto la parte operativa como para la parte contable, e incluso posteriormente también para la parte tributaria, porque había un registro contable que no cuadraba con la parte tributaria y que luego la corregías vía declaración jurada, porque hay nuevas provisiones tanto en el estado de resultados como en el estado de situación financiera que son netamente financieras, pero no tributarias, y que van a hacer un análisis general a través de la NIF 16. ¿Okay? Entonces, esta norma trajo mucho trabajo operativo, dado que se tuvo que hacer todo un listado de los contratos que maneja la compañía. Esta parte, luego de analizar todos los contratos, cambiar el modelo ahora de los arrendamientos, reconocerlos en el estado de situación financiera como el activo por derecho de uso. Esta norma de la NIF 16 lo que considera en su peculiaridad es el derecho a utilizar ese activo en un periodo en el tiempo por una contraprestación. ¿Okay? Y eso lo tenemos que traer como derecho de uso y el pasivo que tienes que pagar hoy en día de todo ese contrato. ¿Esto ha afectado KPIs? Sí, ha afectado KPIs de rentabilidad, KPIs de endeudamiento, KPIs de activos, ya que tenemos más activo, más pasivo, y obviamente al momento de trasladar esto al estado de resultados, vamos a registrar el mismo gasto en el total, pero de manera muy distribuida en los periodos que dura el contrato de manera muy diferente a como lo hacíamos linealmente anteriormente bajo la NIF 17. Entonces, esos son los cambios que hubo bajo la NIF 16. Obviamente también hubo el cambio de la enmienda a raíz de la pandemia. La NIF 16, cuando se emitió con este nuevo cambio de único modelo de arrendamiento, se emitió esta enmienda post pandemia porque hubieron muchos cambios en la dinámica de los contratos. Muchos arrendadores dejaron de pagar o pedían, digamos, dispensas o algunos alargamientos de las cuotas porque sus negocios vieron cerrados. Al haber cuarentena, no vendían, los locales estaban vacíos, entonces no podían asumir sus obligaciones contractuales con los arrendadores. Entonces los arrendatarios tuvieron que pedir, digamos, estas concesiones de renta para que no se vean afectados en la liquidez de la empresa. Es por eso que el IASB emite esta enmienda
dado que dentro de la NIF 16 hay procesos de modificaciones. Si tú tenías un contrato A y ahora te lo cambian a un contrato B, hay una modificación que se tiene que registrar, porque puede ser que tengas menos pasivo y tengas que modificar el arrendamiento anterior que tú tenías. ¿Okay? Entonces, esta enmienda que se emite bajo la NIF 16, lo que te limita es que, incluso ya estando ante una pandemia, y estando golpeadas las empresas, y al cargarle más información contable, procesos contables, esta enmienda lo que nos delimita son soluciones prácticas para poder contabilizar esos cambios de estas concesiones de renta por efectos de la pandemia para el efecto de los activos por derecho de uso y pasivos por arrendamientos que se están viendo afectados netamente por la pandemia de COVID. Nos da una solución práctica de registrar, digamos, la reducción del pasivo con un ahorro, digamos, registrarlo en el estado de resultados y no seguir toda la modificación que nos exige la NIF 16, que es revisar todos los estimados críticos a través del análisis de la tasa, del plazo y de otras variables que se consideren en el cálculo de la NIF 16. El tercer punto, una de las normas que también entró en vigencia a raíz de la NIF 15, justo en los mismos periodos, fue la NIF 9, de los instrumentos financieros, donde los cambios importantes se vieron en la parte de deterioro, que fue de la provisión de cobranza dudosa prácticamente de la cartera, donde hubo un nuevo modelo de cálculo de deterioro. ¿Okay? Antes se utilizaba, digamos, la pérdida incurrida, bajo la NIC 39, donde muchas veces el deterioro de la provisión de las carteras, de las cuentas por cobrar comerciales, se determinaba en relación a qué? Se determinaba en relación a un anticomienzo. ¿Okay? Hoy en día, bajo la pérdida esperada, se tiene que utilizar factores de cálculo de la pérdida esperada, o sea, calcular un ratio de pérdida esperada en relación a la cartera, segmentar la cartera y aplicarle criterios de forward looking, que son criterios de cómo se afectaría la cartera en un futuro bajo ciertos criterios macroeconómicos y que podrían afectar en relación a una variable macroeconómica, calcular una correlación económica y en relación a eso jugar en relación a esta correlación y ver cuál sería el impacto en la cartera actual. Entonces, hay otros criterios que se han definido bajo esta NIF 9, que también fue un cambio operativo muy importante a través de este nuevo cálculo de la pérdida esperada en el deterioro de las carteras comerciales. Si tuvieras carteras con crédito, con componente de crédito significativo, calcular el efecto de dinero en el tiempo, es decir, carteras que tengas mayores a una cobranza o crédito mayores a 12 meses. El otro punto importante fue en la clasificación y en la medición de los activos y pasivos financieros, hubieron nuevos cambios. Y por último, en la contabilidad de coberturas. Nos dieron nuevos criterios en relación a esta contabilidad de coberturas a través de la NIF 9. Estas tres normas, que fueron las famosas normas que tuvieron, digamos, en implementación 2018-19, casi todas las empresas, y que fue, digamos, riguroso la implementación, la adecuación y posteriormente la actualización sobre estas, y no solo las implementaciones, sino posteriormente las auditorías que hubieron sobre estas normas, también incurrieron en mayor trabajo tanto para las compañías como para las empresas auditoras y para los consultores, dado que no solo cambiaron los procesos contables. Exigidas estas normas, tuvieron que cambiar también procesos operativos. Y les pongo un ejemplo muy práctico. Antes, cuando estábamos en el mundo de telecomunicaciones, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones más conocidas, Entel, Claro, Telefónica, nos vendían, digamos, amarrado el contrato de telefonía, de servicio, con el contrato del equipo. Entonces, al analizar la NIF 15, las obligaciones de desempeño, yo como cliente, ¿qué estoy recibiendo? Estoy recibiendo dos cosas. Estoy recibiendo el equipo y estoy recibiendo el servicio. Entonces, bajo la NIF 15, el reconocimiento de estos ingresos debería ser por separado, un precio para cada uno, para el servicio y otro precio para el equipo. Y uno reconocerlo al momento que estoy entregando el equipo y el otro reconocerlo en el tiempo que estoy haciendo el servicio. Entonces, ese cambio hizo que hoy en día la forma contractual de firmar los contratos de telecomunicaciones es firmas un contrato por el equipo, firmas un contrato por el servicio totalmente separado, y es por eso mi comentario que la operatividad de los sistemas contables, de los sistemas operativos a nivel de las empresas se vieron afectados por las implementaciones y los cambios de algunas normas contables, que lo que hicieron en verdad fue adecuar digamos, a las nuevas estructuras de negocio de mercado, y no hay una diferencia, digamos, entre la operatividad y el registro contable al momento de presentarlo. Y es por eso que también mis comentarios al inicio es que hoy en día las áreas se ven inmersas, las áreas operativas se ven inmersas en el acompañamiento de los análisis contables con el área contable a la par para poder presentar la información financiera. ¿Okay?
Ya en estos 4, 5, 6 y 7 son modificaciones muy puntuales que hubieron en el último año, en 2021 y 2020, casi a fines del 2020, sobre estas normas en particular. En el caso de la NIC 1 se dieron nuevos, digamos, criterios sobre la clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes en relación, digamos, a la estructura y a la confiabilidad y a la certeza de la cancelación de la deuda en un periodo a través de un contrato o a través del estimado de cuándo se va a tener la certeza de desembolsar todo el préstamo. ¿Okay? Entonces, en criterios generales, esa es la modificación que hubo de la NIC 1 en relación a la clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes. El otro punto que tenemos es la modificación a la NIC 16 de propiedad, planta y equipo. Estos fueron, digamos, modificaciones muy, muy particulares sobre el reconocimiento de ingresos en relación a activos que estaban en producción, en empresas mineras o en empresas de gas. Hubieron aclaraciones particulares en el momento de reconocimiento de ingresos en este tipo de activos. ¿Okay? El sexto punto es la modificación a la NIC 37 en relación a la definición de qué son contratos onerosos, cuando estamos en un contrato oneroso, y en resumidas cuentas un contrato oneroso es cuando, digamos, los gastos o costos que vayamos a incurrir superan el beneficio que nosotros vayamos a recibir, y esa diferencia es asumida por parte de la compañía. Al asumir la compañía este sobrecosto, vamos a llamarlo así, tiene que reconocer un pasivo porque va a incurrir en estos costos adicionales. Y por último, la modificación a la NIF 13 de combinación de negocios fue un poco cambios netamente en términos de definición de qué se considera un negocio en particular y los criterios para definir ese negocio, y si entras en el alcance de la NIF 3 para reconocer posteriormente la plusvalía. Entonces, estas son las nuevas normas. En resumen, me imagino en las charlas que han tenido y en las charlas que vienen, se hablarán y conocerán cada una de las normas como tal. Estas modificaciones no fueron muy largas, fueron en papers de 1 o 2 hojas y se dieron sobre puntos en particular. Otro punto muy importante que sí lo veo de análisis es los impactos a analizar a través del COVID-19 en el cierre de los estados financieros. ¿Por qué lo comento? Porque esto fue digamos, algo que no fue esperado por nadie. No pensamos que iba a venir una pandemia. Y al afectar no solo el lado, digamos, de salud, el lado de salubridad a nivel de vidas, a nivel, digamos, de estructura de economía en el mercado, también ha afectado los estados financieros. ¿Por qué? Porque las compañías se han visto afectadas al momento de presentar su información financiera, al momento de seguir con las operaciones normales. Y antes de entrar a todo esto, entramos al principio, que lo vamos a ver en unas de las pestañas posteriores, que es el análisis general de la hipótesis de empresa en marcha. ¿Ok? Muchas de las empresas hemos visto que han cerrado. Entonces, antes de preparar información, nosotros tenemos que cumplir con esta hipótesis general de la empresa en marcha. Y si sabemos que no vamos a cumplir con la hipótesis general de la empresa en marcha, que en resumidas cuentas es saber que nuestro negocio en el próximo largo plazo, corto plazo, que son después de los 12 meses del periodo corriente, va a seguir funcionando en la operatividad normal y no vamos a liquidar, podemos aplicar el marco de las normas internacionales de información financiera. Pero si sabemos que no estamos cumpliendo el principio o la hipótesis de empresa en marcha, ya no estamos en una aplicación de un marco normal y entraríamos en un proceso de aplicación de un marco de liquidación, porque lo que estamos diciendo es que la empresa no va a continuar y su proceso que queda sería el cierre o la liquidación de esa empresa como tal. Entonces, es muy importante analizar eso al comienzo en estos impactos del COVID-19. Y no es que a raíz del COVID-19 haya surgido la hipótesis de empresa en marcha, siempre se ha analizado. El tema es que se han hecho un poquito más impetuosas, dado que ante ciertas eventualidades que puedan pasar, y en este caso una pandemia que ha afectado en salud, económicamente a las empresas, obviamente podría haber afectada la operatividad y la continuidad de todas las empresas como tal. ¿Ok? ¿Por qué ponemos los ingresos de actividades ordinarias? Dado que a través de estas recesiones económicas se han visto afectados los contratos con clientes, ya no hay cumplimiento de los contratos, o hay nuevos gastos que están incurriendo las empresas para cumplir estos contratos. El tema de las mascarillas, el tema de los elementos de bioseguridad para que no se contagien su personal. Entonces, la pregunta es, ¿todos estos gastos adicionales o costos que están incurriendo en mi personal para cumplir ese contrato pueden formar parte ¿es un gasto o forma parte del costo del contrato? Entonces, este análisis te lo da la NIF 15 a través de gastos relacionados de costos del contrato como tal. En el caso de la modificación de los contratos de arrendamiento
A raíz del COVID-19 vimos el tema de la enmienda, que nos da esta solución práctica para no aplicar la normatividad de la NIF 16 de la modificación como tal y tener que cambiar todos los estimados, sino aplicar esta solución práctica de enviar vía resultados este ahorro que tenemos en las concesiones de renta directamente a raíz del COVID-19. ¿Okay? ¿Qué otros puntos tenemos que analizar en nuestros estados financieros al momento de aplicar? ¿Qué aspectos críticos? Es las inversiones o las partidas que tenemos medidas a valor razonable. Y esto es muy importante dado que estos valores razonables a través de la NIF 13, que lo vemos a través de los tres, digamos, niveles, el nivel 1, 2 y 3, el nivel 1 a través de valores, digamos, comparables en mercados activos, como una bolsa de valores, el nivel 2 a través de valores no observables, por ejemplo, como un mercado no activo, y el último son factores internos que tenemos a través de los flujos internos de las compañías proyectadas y traídas a valor presente, que son tres métodos totalmente diferentes, y que los tres métodos se ven afectados en relación a las variables de mercado. El primer método, que es en relación a la visualización de un comparable en un mercado activo, obviamente si el mercado se ve en recesión, estos valores van a bajar, y obviamente van a afectar el cálculo y la medición de esa partida que estoy llevando a valor razonable. En un mercado no tan activo como un mercado de segunda también va a afectar el valor, y en el caso de los flujos, como esas proyecciones se hacen en relación a las tendencias de mercado, obviamente también los flujos podrían disminuir y el valor razonable también va a disminuir por la metodología del cálculo. Entonces, es muy importante que ante eventualidades como una pandemia, eventualidades como siniestros que pueda pasar la compañía, los valores razonables de las partidas que son llevadas bajo esta política o este método se vean afectados y tengamos que analizarlos y discutirlos a través de la gerencia para poder analizarlos como tal. ¿Okay? Las ayudas gubernamentales también es muy importante porque hubo el tema del préstamo se quedó en finalidad. A ver, estoy ahorita en impacto. Dame un segundo, ahorita lo cambio. A ver. Sí, por favor. Genial. Gracias por avisarme. ¿Me confirmas ahí si se ve ese slide donde hay 7 puntos? Sí, impactos a analizar COVID-19, 7 puntos. Correcto. Sí. Perfecto. Entonces, me quedaba en este punto número 4, que es ayudas gubernamentales de NIC 20. ¿Por qué lo comento? La norma ya existía. El tema es que en el Perú no se veían muchos de estos casos. A raíz de la pandemia, el Perú, digamos el Estado, emite uno de los préstamos más conocidos como el préstamo Reactiva, que fue una ayuda, digamos, a las empresas para fomentar la liquidez del mercado, y nos dieron, digamos, préstamos a bajas tasas porque el mercado funcionó como garante. Entonces, esto se tomó en un análisis como una ayuda gubernamental porque hoy hay una subvención por parte del gobierno en esa tasa de interés de mercado y se analiza a través de la NIC 20. Entonces, es un punto muy importante que hay que tomarlo en cuenta para el análisis y el cierre de los estados financieros. El deterioro, obviamente, de los activos financieros, dado un tema de recesión económica, al momento de nosotros recuperar estos activos financieros, no van a ser recuperados en algunos casos el 100% y tenemos que dar una aplicación del deterioro de esos activos financieros. Igual que los activos de larga duración, como son los activos de fijos o algunos intangibles que tengamos, que no los vamos a recuperar. Y hay que entender el deterioro como algo. Y yo lo veo de una manera muy sencilla y que les puede servir a ustedes para aplicación y entendimiento muy práctica. Imaginen que ustedes son los empresarios, ¿ok? Y ustedes han invertido $1 millón en activos. ¿Qué esperarían ustedes con ese $1 millón? Que recuperar el $1 millón en el tiempo a través de los ingresos, cuentas por cobrar, y obviamente una rentabilidad adicional. ¿Por qué se analiza este deterioro? ¿Y qué significa estos deterioros tanto de activos de larga duración como activos financieros, que pueden ser las cuentas por cobrar o algunos otros activos de inversión? Si tú invertiste $1 millón que lo tienes como bienes, como activos, esperas recuperar ese $1 millón en el tiempo a través de los flujos, ¿ok? ¿Qué te analiza esta NIC 36 o esta NIF 9 a través de deterioro? Te dice, Carlos, tú como inversionista, en este caso ya lo tiene la empresa, ese activo ya no vale $1 millón. Lo que vas a recuperar a través de beneficios económicos, por eso se le calcula el deterioro, son 600.000. ¿Por qué? Porque este deterioro es calculado a través de flujos o de tasación, en el cual te da un valor de lo que realmente podrías recuperar. Imaginemos que a través de los flujos. Entonces, hacemos los flujos a futuro de lo que podríamos recuperar a través del activo que compramos $1 millón y nos da que solo podemos recuperar 800.000. Entonces, dejar un activo a valor de $1 millón
sería presentar información que no es real y decirle al inversionista, al usuario, que realmente va a recuperar el millón a través de ese activo. Entonces, por eso es que se calcula el deterioro como una actualización, digamos, de lo que realmente va a recuperar el inversionista de esos activos, y por eso se calcula un deterioro de la diferencia o de lo que sea, que es el monto que en teoría no va a recuperar, y por eso se forma un gasto en el estado de resultados. ¿Ok? Y también aplica el último punto como el deterioro de las existencias, que en el caso del COVID-19, algunas existencias se vieron deterioradas porque no hubo rotación, algunas que tenían ya vencimiento se quedaron y tuvieron que dados de baja de la contabilidad por deterioros como tal, por obsolescencia, por lenta rotación, porque se malograron, productos predecibles. Entonces, son diferentes, digamos, puntos que hay que considerar en el cierre de los estados financieros a través de esto de la pandemia que hubo del COVID-19. No son todos, son los más importantes, acompañados de la hipótesis de empresa en marcha, y va a depender también, obviamente, de la industria en la cual estemos, ¿no? Pero son los puntos principales que tenemos y estamos considerando en relación al cierre de los estados financieros. Ahora sí entramos al último punto, que son los aspectos importantes que tenemos que considerar una vez que ya hemos entendido digamos, la introducción en las NIF, ya sabemos cuál es el objetivo, cuál es el conjunto de estados financieros, ya sabemos que hay cambios, hay nuevas normas, hay modificaciones. Ahora, ¿qué aspectos yo, como consultor, como auditor, como aplicador de la norma, como estudiante de la norma, tengo que considerar al momento de analizar y aplicar estas normas internacionales de información financiera? Michel Ángel, ¿me confirmas si se ve? Si no se quedó frisado, por favor. Correcto, sí, está visualizando principios generales. Ya, muchísimas gracias. Entonces, siguiendo con la explicación, uno de los principios generales siempre que tenemos que analizar, si hay un tema de un aspecto crítico como la pandemia o no, es este principio general del negocio en marcha. Ya les comentaba de manera resumida que, digamos, la base del negocio en el próximo corto plazo, tenemos que analizar si la empresa va a seguir operando. En el caso no vaya a seguir operando y no vamos a cumplir con esta hipótesis de empresa en marcha, ya no vamos a poder utilizar, digamos, esta aplicación total de las normas internacionales de información financiera. La norma sí te lo permite, pero con ciertas especificaciones y revelaciones, y ya entrarías a una base de liquidación y tendrías tú que revelar en los estados financieros que no estás cumpliendo con la hipótesis de empresa en marcha, porque así vas a informar realmente a los usuarios de información financiera que estás entrando en liquidación y que obviamente no sería bueno que inviertas porque ya va a quebrar la empresa. ¿Okay? Entonces, es un principio general, es el primer aspecto crítico que tenemos que considerar al momento que estemos armando, preparando estados financieros. ¿Cómo analizamos la hipótesis de negocio en marcha? De maneras muy sencillas, y obviamente va a depender de cada empresa y de lo que tenga. Imagínate que tenías siempre 10 contratos con clientes y ahora solo te quedan 2. Entonces, que se haya disminuido el 80 o más del 80% de tus contratos que te permitían tener la vigencia del negocio, obviamente es un factor que te va a afectar el negocio en marcha. Entonces, podría ser una alerta de que no vaya a seguir el negocio en operación continua. Pero puede ser que ese 80% que hayas perdido de todos los contratos, de 8 contratos, de 10, no representen más del 80% de ingresos, hayas perdido los más chiquitos. Ahí no te afecta. Entonces va a depender mucho del contexto en el cual estés, pero es una forma de analizar. Que pierdas clientes, que pierdas contratos, que la competencia consuma más participación de mercado, que tus productos que vendas se vean deteriorados y no estén en esa inversión, que estés en pérdidas constantes. En la Ley General de Sociedades te dice que una empresa se vuelve irregular cuando, digamos, las pérdidas acumuladas superan el 2/3 del capital social. Entonces, ese también podría ser otro indicador dentro de una empresa irregular, que tenga muchas pérdidas constantes. Entonces, son diferentes contextos o aristas, que es como un checklist, un listado de situaciones críticas o situaciones malas que puede pasar una empresa para que afecte, digamos, el principio de negocio en marcha. Pero siempre hay que analizarlo, porque nos puede cambiar la base de medición inicial para aplicación de todas las políticas contables en el estado financiero. Ahora, aplicación de políticas contables. Aquí viene yo le llamo esta matriz de decisión, que es muy importante. ¿Okay? Y vamos a ver después la documentación de esas políticas contables. Cuando nosotros estemos analizando una transacción económica, te voy a poner un ejemplo. Imagínense que el día de hoy mi empresa ha comprado, voy a poner algo así, acciones en Google. Entonces queremos saber 1 millón de acciones que ha representado 10 millones de dólares y queremos saber cómo registrarlas en la contabilidad. ¿Okay? Entonces,
Marco conceptual. Entendimos los conceptos generales ¿de qué? De los conceptos vitales, los elementos de los estados financieros. Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. ¿Sería un ingreso? No. ¿Sería un gasto? No, porque no es ha salido efectivo, pero estamos recibiendo un pico. ¿Es un pasivo, es una deuda? No esa transacción. Patrimonio no lo es, porque no es un aporte. Entonces nos queda el concepto del activo, porque es un bien que vamos a controlar, es una inversión que estoy recibiendo, y que ¿por qué compro acciones en una empresa? Porque lo que espero tener es o que aumente el valor para venderla, o recibir sus réditos futuros, que vendrían a ser los dividendos. Entonces, calza con, ¿es un bien o recurso de la compañía? Check, activo, lo que vimos, ¿se acuerdan? ¿Nos va a generar beneficios económicos? Sí, porque voy a recibir dividendos, o voy a esperar que se revalorice para venderla, entonces voy a generar beneficios. Okay. Ese evento es, digamos, resultante de un evento pasado, sí, porque las compré anteriormente y ahora las tengo. Entonces, ¿cumple con el concepto? Sí. Vimos, si te diste cuenta al comienzo, marco conceptual, elementos principales. Tu primer base de análisis tiene que ser qué concepto o elemento principal es bajo el marco conceptual. ¿Analizaste uno? Check. Estamos ante un activo. Ok. Ya sabemos que dentro de la estructura del estado de situación financiera, ¿en qué estado va a ir? En el estado de situación financiera. ¿Dónde? En la parte del activo. Ok. A diferencia que hubiésemos obtenido un préstamo bancario. Sabemos que va a ir en la parte del pasivo. ¿Okay? Entonces, ahora pasamos, voy a ponerlo aquí con un segundo, con el annotate. Pasamos de acá a este punto. Marco conceptual, y ahora pasamos a las NIF específicas. Entonces, ¿habrá una norma que nos hable sobre la compra de acciones? Hay varias, ¿ok? Entonces, tenemos que entender, si hemos comprado solo un porcentaje mucho menor para recibir dividendos y no tenemos control, entonces nos vamos a la NIF 9, que son instrumentos, digamos, financieros. Estamos comprando inversiones en acciones, ¿ok? No tenemos control común, no tenemos influencia significativa como asociada, entonces es una inversión normal a través de la NIF 9. ¿Ok? Si hubiésemos obtenido influencia significativa, o sea, tenemos punto de voz, pero no para tomar decisión, estamos ante una NIC 28, estamos haciendo una asociada, nos vamos a la NIC 28. Si tenemos control común, porque hemos comprado casi el 50% de la compañía, tenemos toma de decisiones a la par con la otra contraparte, estamos ante un, digamos, acuerdo conjunto bajo la NIF 11, que puede ser un negocio conjunto o una operación conjunta. Y si hemos comprado gran porcentaje de la compañía, tomamos las decisiones, estamos ante una compra de una subsidiaria, ¿ok? Y nos vamos ante la NIF 10 para consolidar. Entonces, se dan cuenta cómo pasé de un elemento principal que era un activo y cómo me fui a los ejemplos de la NIF 9, de la NIF 28, de la NIF 10, de la NIF 11, si hubiese una NIF particular que esté analizando. Entonces, pasamos de ese elemento principal a la NIF en específico. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasaría si vamos a la NIF específica, pero no encontramos en qué enmarcarlo? No sabemos si es un gasto, no sabemos si es un activo, no hay una norma específica que nos hable de ese concepto que estamos analizando. Y les pongo un ejemplo. Mayormente pasa en transacciones muy peculiares en minas o empresas de gas o estas industrias grandes, en las cuales algunos desembolsos, ¿okay? Algunos desembolsos no necesariamente están calzando en la NIC 16, por ejemplo, o en la NIC intangibles, y se puedan capitalizar, es decir, o sea, que puedan volverse activos o que sea un gasto. Desembolsos, por ejemplo, en temas de beneficios sociales a las comunas, o diferentes esos tipos de desembolsos cuando hay paralizaciones de las minas y se tiene que invertir digamos, para concientizar o para conciliar con estas personas y puedan dejar el flujo normal de las operaciones o invertir en ellas. Hay un análisis específico. Las normas a veces no hablan en particular. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una claridad en las normas específicas? Tú puedes tomar o el benchmark de mercado de la industria, de alguna política que se haya tomado de la industria, o puedes tomar otro marco normativo. ¿Y qué vimos al comienzo? Que les dije que era de vital importancia, que teníamos un marco normativo que era muy, muy conocido, que son las US GAAP, ¿no? Tenemos las US GAAP que vienen de Estados Unidos, que estas sí vamos a encontrar bastante casuística y vamos a encontrar bastante, digamos, análisis de cualquier transacción por industria y por tipo de elemento. Entonces,
Esta la podemos aplicar como nuestra política contable a falta de un anuncio específico o de una aclaración en particular. Entonces, este es el camino que tenemos que seguir. El análisis vital o importante al comienzo del marco conceptual del elemento, de la transacción, llevarlo a un anuncio específico, obviamente ya para eso tenemos que haber leído y conocido todas las normas como tal, y luego ante la falta o la ausencia de una aclaración específica podemos tomar el benchmark de mercado de la industria o otra normativa o marco normativo que son las US GAAP. Ojo que las US GAAP no es el único. Tenemos diferentes marcos normativos en diferentes países, GAPs locales, que también pueden servir. Pero digamos que los más confiables estamos las NIF y las US GAAP como tal. Un segundo para pasar de slide. Entonces, una vez que ya hemos entendido cómo vamos a analizar una transacción, ahora si nos vamos a una norma específica, tenemos que entender qué vamos a encontrar en esa norma específica y cómo saber que nuestra transacción está en esa norma específica. Toda norma, por lo menos las más grandes, las largas, tienen estas estructuras como tal. Vamos a encontrar en la parte A, voy a darle en anotación, siempre en la parte A vamos a encontrar hasta aquí. ¿Ok? Esta es la parte A de la norma, que les comentaba ese librito de la parte A. Esta es la parte B. Y la base de conclusión, la parte C. ¿Ok? Entonces, siempre en la parte A, que es la parte inicial de la norma, vamos a encontrar en cualquier norma el alcance, es decir, siempre que veamos alcance, vamos a decir, ok, nuestra transacción puede estar aquí, sí o no. Entonces nos va a dar ejemplos de qué tipo de transacciones están en el alcance de esa norma. Entran en el conjunto de posibilidades que se analizan bajo esa norma, ¿ok? Si no entendemos, están las definiciones. ¿Qué definiciones puntuales sobre conceptos que están como tecnicismos nos dan las aclaraciones de qué son? El reconocimiento, es decir, ¿cómo vamos a reconocer esta transacción? Ya vimos que es un activo, ¿ok? ¿Qué tipo de activo es? ¿Qué tipo de pasivo es? O el tipo de transacción que estamos analizando. La medición inicial y la medición subsecuente. ¿Qué significa esto de aquí? Es cómo vamos a medir. ¿Qué significa medir? Darle un valor. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar un valor a ese activo? ¿Qué valor numérico le estás dando? Tanto el inicial como el que puede cambiar. Revelaciones, ¿por qué? Porque hay una revelación, digamos, cuantitativa y cualitativa que dar sobre esa transacción en particular, es la explicación divulgativa que tenemos que dar sobre la transacción que estamos analizando, y la fecha de vigencia y transición de la norma que haya entrado en vigencia. Todo eso lo encontramos en la parte A, ¿ok? La parte B, que es la parte B del libro, digamos, la segunda parte, que encontramos, puede estar en el mismo libro, también en internet, encontramos los ejemplos ilustrativos y apéndices, ¿ok? Si no entendemos algo particular o no nos queda claro la definición o la forma de reconocimiento o cómo se mide, cómo se calcula esa medición, en esta partecita siempre vamos a encontrar ejemplos de cada uno de estos puntos. No necesariamente están todos, pero sí hay ejemplos muy enriquecedores, ilustrativos, que sirven de base para los análisis en las consultorías, en las auditorías, etc. Y por último, tenemos en la parte C la base de conclusiones, que sirven como, digamos, entendimiento de cuáles son los fundamentos que se tomaron para el análisis particular de la decisión, de la medición, de reconocimiento de lo que estemos analizando. Entonces, este es el último slide que quiero compartir con aspectos a considerar, es decir, tú que tienes que tomar en cuenta al momento de ya cerrar tus estados financieros, al momento de presentar o analizar las normas internacionales de información financiera. Y lo primero que quiero dejar en recomendación o en conclusión es siempre tengamos o entendamos que debe existir un manual de políticas contable y operativo. ¿Por qué contable y operativo? Porque tienen que estar en sinergia ambas áreas, ¿ok? La operativa, donde está el procedimiento, donde está la parte de control interno, tiene que estar asociado para que lleve a una buena parte de reconocimiento contable, y por eso es importante siempre tener actualizado el manual de políticas contables en relación a las actualizaciones, a las enmiendas o a los cambios que hay de las normas contables. Segundo, tienen que tener en cuenta que es muy importante siempre documentar, ¿ok? Documentar primero es de manera muy sana para tener todos los sustentos necesarios y posteriormente para que si pasamos alguna auditoría, presentemos esta documentación adecuada. ¿Cómo se hace esta documentación? ¿De qué? De los principales estimados, de los principales juicios críticos o las consideraciones de la gerencia. Como un ejemplo, ¿cómo determinamos las vidas útiles? No las vidas útiles bajo la tasa de depreciación de SUNAT, no. Las vidas útiles económicas de un activo, por ejemplo, súper complejo, una maquinaria. Ok, entramos en una tasación,
un perito vino y dijo que eso duraba 5 años, nos pasó la matriz o el proveedor, la ficha técnica donde decía que económicamente dura 5 años bajo los ingenieros, ya todo eso lo tenemos que documentar y decir por qué hemos determinado que la depreciación se basa en 5 años de esa maquinaria. Todo eso, ¿dónde lo podemos documentar? En archivos de Word, en archivos de Excel, que tiene obviamente que estar informado y firmado por las gerencias. En el caso de, obviamente, no conocemos todas las normas o haya alguna pregunta o particular, siempre es bueno tener discusiones con expertos contables y tributarios que nos permitan soportar la posición que queramos llevar. Y aquí es donde entra un rol importante bastante los consultores, ¿no? En mi caso, yo participo de este tercer punto como consultor al momento de que las empresas llaman por una consulta particular contable y damos una posición sobre la consulta que tiene la empresa, ¿no? Cuarto punto, en cada uno de los sectores económicos en el Perú hay agremiaciones de mineras, hay agremiación de las empresas de telecomunicaciones, de las empresas de inmobiliarias, y muchas veces se juntan para tener charlas contables, charlas operativas, entre otros. Es muy importante participar también de esas, porque ahí podemos tomar, en el punto 6 que voy a comentar, que son el benchmark de mercado. ¿Okay? Quinto punto, es muy importante tener el análisis integral de las transacciones entre el área contable y operativa. Nosotros llega el resultante en el contable de lo que pasa en la operatividad. Entonces, para entender el proceso y ver que estamos aplicando correctamente bajo la medición de la norma, es muy importante entender el proceso. Por eso es muy importante, al menos bajo las últimas normas, que junta bastante el proceso operativo con el proceso contable, entender este proceso con las áreas operativas y hacer un proceso y un entendimiento en conjunto para que ambas partes estén inmersas en los cierres de los estados financieros. Como sexto punto, es muy importante que hagamos un benchmark de la industria. Y un benchmark es hacer un comparativo, hacer como un research, una investigación de mercado para ver cuáles son las políticas contables aplicadas por la competencia, por empresas nacionales o internacionales, y que nos puedan permitir tomar las mejores decisiones. Y no solo benchmark para la contabilidad, puede ser benchmark para estrategias de negocio, que puede ser muy importante como recomendación desde el área contable. Y por último, hay análisis y búsqueda de información pública, ¿okay? De fuentes de información pública. Tenemos en la SMB los informes de auditoría, donde están las políticas de las empresas públicas que pueden ser de nuestro sector. En la página de la SEC, que es la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de España, la bolsa de China o de diferentes países, se cuelgan los informes. Entonces, tenemos base de bolsas de Europa, tenemos fuente de información pública en las cuales nosotros podemos analizar políticas contables, podemos analizar tratamientos contables, o en la misma página del JASB, podemos ver cuáles son los chats, las conclusiones o los comentarios o preguntas en base a una norma en particular. Entonces, esto en resumen es todo lo que les he querido traer esta noche en estos aspectos críticos a considerar al momento de analizar las normas internacionales de información financiera. Espero haya sido de su agrado, espero haya sido de su utilidad, espero encontrarlos en una siguiente charla y quedo atento a si hay comentarios, preguntas. Te doy el pase ahí, Michel Ángelo. Perfecto, agradecerte y felicitarte por tan magnífica exposición, Carlos. Es tan interesante combinar la expertise del desarrollo laboral y el aspecto teórico que nos has impartido el día de hoy. Y efectivamente, encontramos, por favor, si puedes dejar de compartir un momento, ¿sí? Para poder leer las consultas que tenemos en el panel. Bien, tenemos un primer comentario de la alumna Jacqueline Vaca. Y les consulta es si van a poder reproducir el video de grabación, ya que estuvo laborando. Efectivamente, a través de sus coordinadores de escuela, docentes y delegados, la grabación será compartida para todos ustedes. Bien, entonces por ese aspecto estamos muy bien. Carlos, tenemos la consulta de la alumna Natalia Tinoco, que es impracticabilidad en las NIF y reexpresión retroactiva, como primera consulta. Perfecto. La impracticabilidad en las NIF, muchas veces la norma nos dice, tú para poder medir, aplicar una norma, tienes que aplicar estos criterios, ¿ok? Y en esa aplicación de los criterios, muchas veces la operatividad en las empresas por acceso a la información en los sistemas contables o acceso operativo a la información no te permite retroceder a cierto tiempo, no te permite acceder a esa información. Y obviamente el directorio, el board del JASB es consciente y a eso le llama impracticabilidad de las NIF, es decir, no tener los medios o las consideraciones especiales, y eso va relacionado a la siguiente pregunta, que es la reexpresión retroactiva, que la reexpresión retroactiva es regresar en el tiempo hasta el periodo en el cual te equivocaste, si hubiese un error,
o estás aplicando una nueva norma y tienes que retroceder a como si siempre lo hubieses aplicado, a eso le llaman impracticabilidad de las NIF. No retroceder hasta el momento cero porque no tienes información disponible. Y ahí es donde las normas internacionales de información financiera te da como una solución práctica que retrocedas, vamos a llamarlo así, a aplicarlo, hasta el periodo que tienes acceso a la información. Ahora, no es que vayas a decir, imagínate que la transacción nació en el 2008 y tú digas, no tengo información del 2008. No, tienes que revelar las razones por las cuales no puedes aplicar las NIF desde ese periodo y tienen que ser, digamos, factores muy elementales como restricción de la información y que no tengas acceso para poder aplicarlas. Michel Ángel, creo que estás en mute, no se te escucha. Sí, perdón, mil disculpas. Bien, tenemos una segunda pregunta. La alumna Kimberly García. ¿Cómo evaluar el principio de negocio en marcha y cuándo no es un negocio en marcha? Perfecto. Justo ahí, como comentaba, el principio, digamos, del negocio en marcha se evalúa en relación a las aristas de la operatividad del negocio. Entonces, ¿qué va la operatividad del negocio y qué dirige, digamos, la brújula de una empresa? Las ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, imaginemos que este año tuvimos 5 millones de ventas y estamos viendo que en el proceso del siguiente año bajamos a 2, bajamos a 1, tenemos pérdidas constantes, perdemos clientes, perdemos contratos, estamos perdiendo participación de mercado, vemos que viene una nueva competencia con nueva tecnología, estamos perdiendo personal, no tenemos nuevos clientes, entonces estamos viendo toda la negatividad que les estoy expresando en situaciones y que afectan los resultados de la compañía. Adicionalmente comentaba que también lo podemos acompañar con una documentación de la Ley General de Sociedades, en la cual se vuelve una sociedad, digamos, irregular, cuando las pérdidas acumuladas que tenemos superan los 2/3 del capital social. Entonces, todos estos factores que les acabo de comentar, que es como hacer un checklist de las debilidades o de las amenazas que tiene una empresa, te van a suponer que no vas a estar en el principio del negocio en marcha. En resumen, ¿qué es el principio del negocio en marcha? Tú dar certeza de que tu negocio va a seguir en continuidad en el siguiente plazo, o sea, en el siguiente corto plazo, 12 meses. Si dices que no, ya no aplicas, digamos, una base normal de NIF, si no estás diciendo que tu empresa va a liquidar y tienes que utilizar una base de liquidación. Eso significa. Perfecto, bien. Tercera y última pregunta. ¿Cuáles son los atributos que deben tener los estados financieros en base a las NIF? Perfecto. Entonces, los atributos, como les comentaba, tenemos atributos cualitativos, tenemos atributos, digamos, cuantitativos como tal, pero, digamos, el resumen de ellos, la utilidad, la comparabilidad, la fiabilidad de la información, la razonabilidad de la información, y sobre todo esto se resume en la primera palabra que les acabo de mencionar, que es la utilidad de esa información. Todos esos factores que están en el marco conceptual y en la NIC 1 en presentación de información financiera nos resume a que la información tiene que ser tan útil, oportuna, para que el usuario de la información financiera pueda tomar las mejores decisiones en relación a la información que tiene disponible. Entonces, siempre recordemos esa palabrita, utilidad como tal. Muy bien, Carlos, agradecerte por resolver esas consultas realizadas por los estudiantes y a su vez invitar a la doctora Marianela Solano Campos, directora nacional de la Escuela Profesional de Contabilidad, para el acto de reconocimiento. Mientras tanto, voy proyectando la certificación respectiva. Adelante, doctora. Muchas gracias. Estimado Carlos Eduardo Lainez Miranda, la Universidad de César Vallejo emite este certificado por tu ponencia en la capacitación jornada de actualización descubriendo a las NIF, aspectos críticos a considerar en la aplicación de las NIF, organizado por la Dirección de la Escuela Profesional de Contabilidad el 2 de julio con una duración de 3 horas académicos. En nombre de la Universidad de César Vallejo, de los coordinadores, de los estudiantes, egresados y público en general, te agradecemos, Carlos, por tu participación. Bastante interesante tus comentarios respecto a las normas internacionales de información financiera. Una vez más, nos estás comentando de que el contador tiene mucho trabajo, tiene sobre todo el camino de poder estudiar, prepararse para que pueda dar un buen servicio. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Muchísimas gracias a ti, Marianela, muchísimas gracias a Michel Ángelo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Yo, en verdad, encantado de participar
de todos estos eventos y charlas para poder compartir con ustedes las experiencias, más que todo, de este mundo contable que es muy interesante y que también es un mundo muy pequeño. Todos casi al último nos terminamos en conocer. Y me pueden seguir en mis redes sociales, me buscan como Carlos Lainez, y en cualquier momento pueden tener charlas conmigo de estos aspectos contables o de cualquier consulta si quieren estudiar contabilidad. Así que yo encantado de poder ayudar a todos en esta práctica contable. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muy buenas noches. Bien, Buenas dadas las noches. palabras Buenas del noches, secretario gracias general, doctora, gracias. todos los paneles se Gracias. encuentran. Nos vemos mañana en la siguiente Nos ponencia. encontramos el día de mañana a las 7:30 de la noche bajo este mismo enlace. Y no olvidar que Linda Asistencia se encuentra en el chat. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.